Bueno, yo creo que vamos a dar comienzo a la jornada por ir en tiempo y ir ajustados y acabar como tenemos comprometido. Espero que se nos escuche bien. Bueno, mi nombre es María Benavides, soy la responsable de innovación de la Federación Asturiana de Empresarios. Desde FADE quiero daros la bienvenida y agradeceros a todos vuestra conexión y vuestra asistencia online a este webinario sobre las ayudas a transformación digital y el programa de cheques de innovación de la agencia Sequence, a quien quiero dar también las gracias siempre por ser tan proactivos en participar en nuestras jornadas para ayudar a difundir y divulgar estas ayudas y ayudar a las empresas y autónomos y emprendedores a presentarse y a solicitarlas. Bueno, como sabéis, se presentan dos programas de ayudas, una de transformación digital, que son ayudas a fondo perdido, y luego la segunda es de programas de cheques de innovación, que bueno, son cheques que se conceden para hacer determinadas actividades de consultoría, de diseño, de certificación, de innovación, etcétera. Pero os lo va a explicar muchísimo mejor Paula. Primero quería presentar que hoy tenemos el lujo de contar con Iván Aitor Lucas del Amo, que es el director general de Innovación, Investigación y Transformación Digital del Gobierno del Principado de Asturias. Nos va a introducir la jornada, nos va a presentar las ayudas de Sequence y a continuación tendremos a Paula Coviella, que es técnico del área de promoción de Sequence. Es la persona que más controla de estas ayudas de transformación digital y cheque de innovación. Nos va a contar quiénes son los beneficiarios, las características de estas ayudas, qué hay que hacer para presentar un proyecto de éxito, las fechas, no olvidaros de determinados documentos. Bueno, sobre todo centrarnos un poco en cómo hacer bien estas propuestas y estas solicitudes y qué características tienen para que podamos ser beneficiarios de poder acceder a ellas. Tras esta presentación abriremos un turno de debate. Si queréis hacer alguna pregunta, tenéis el apartado de preguntas y respuestas que yo luego iré trasladando a Paula y os iremos respondiendo una a una. Por mi parte, nada más, lo que os comentaba, agradeceros la asistencia. Es muy alta a este webinario, así que sigue habiendo muchísimo interés por estas ayudas, por estos apoyos, esta financiación que se recibe del Principado de Asturias. Ciertamente tenemos un sistema de incentivación muy potente a nivel de innovación y digitalización para las empresas en Asturias. Y nada, Iván, cuando quieras, vamos, the floor is yours, como dicen los Pues europeos. muchas gracias, María. Muy buenos días a todos y a todas. Yo, sobre todo, agradecer a María y a Jorge la iniciativa de difundir este tipo de propuestas de programas. También a Paula, que hoy nos acompaña y que está a disposición de todas las empresas que así lo necesiten, que yo creo que es importante también ese acompañamiento. Y gracias también a FADE un poco por organizar este tipo de eventos, ¿no? Importante trasladar, difundir, intentar llegar cada vez a más personas, a más empresas con nuestras convocatorias, ¿no? Yo, sin más, y además sin robarle tiempo a Paula, porque al final es ella digamos, la protagonista hoy, la que nos puede dar las pistas, ¿no? Pero sí me gustaría destacar que, como sabéis, Sequence ha trabajado a lo largo de este tiempo en un calendario que invito a que lo veáis, porque además eso os va a llevar a la página web de Sequence y vais a ver un poco toda nuestra actividad, no solo esta, sino otro tipo de actividades de asesoramiento, de acompañamiento, donde veréis todo el grupo Sequence, qué oportunidades ofrece, pues en cuanto a garantía recíproca, financiación participativa, internacionalización con Asturex. Yo sí diría que esto a mí me vale de excusa para trasladar a la gente al portal de Sequence, que empiecen viendo el programa de subvenciones, que verán que están calendarizadas, que ahí además hay subvenciones que no salen ahí porque salen directamente o bien desde la Dirección General
de empresa, bien desde mi dirección general, es decir, que se acompañan con otro tipo de iniciativas, pero que es importante que veáis que poco a poco pues tenéis todo un calendario de propuestas para ayudar a la pequeña, mediana empresa, incluso a la grande, con algunas otras iniciativas, de cara a obtener o mejorar sus rendimientos, ¿no? En este caso presentamos dos programas que yo creo que son súper importantes en el mundo en el que nos movemos. Uno de ellos, transformación digital, porque no quiero tampoco ser repetitivo, pero ya sabéis que estamos inmersos en una transformación de la sociedad completa que pasa por ser digitales y verdes, ¿no? Y esas dos palabras, y en este caso, pues tenemos que acompañar. Después, Paula os comentará, os desgranará la iniciativa, pero sí es importante que veáis que el tema de la transformación digital se apoya con 900.000 euros, ampliable a otros 450.000, que es importante cuando veáis en este tipo de propuestas y os pongáis a leer también nuestra labor ahora en estas campañas o en estas jornadas también es pedagogía, ¿no? Que veáis que no solo son los 900.000 iniciales que se ven, sino que se dota de un crédito suplementario en caso de que llegase a hacer falta, ¿no? Y que si ese crédito no tiene por qué ponerse a disposición de una manera inmediata, pero sí viendo un poco los proyectos, ¿no? Que en este caso nos vamos a ver esos proyectos que son necesarios para que la industria se ponga a la vanguardia de eso tan llamado Industria 4.0 o la 5 ya. Me vais a permitir ir introduciendo nuevos conceptos porque ya algunos están hablando de Industria 5.0, pero sí me gustaría ir afianzando bases, ¿no? Y todo esto que sensorización, todo lo que sea tratamiento de datos, todo lo que nos ayude a tomar decisiones, a ver software en el que nos podamos apoyar, todos esos programas entran dentro de la transformación digital, ¿no? Pues luego ya os digo que os comentarán más en detalle, ¿no? Pero todas aquellas tecnologías, en definitiva, que nos permitan asumir y tomar datos y estudiar y analizarlos para nuestro día a día, para nuestras decisiones, ¿no? Ya sean del puro ámbito industrial o comercial o cualquier otro ambiente dentro de nuestra empresa, ¿no? Y por ello, pues luego os explicarán que van desde la sensórica, RP, CRM, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí es importante hacer hincapié en que es necesario esa transformación por parte de nuestras empresas, ¿no? Y ahí nos van a encontrar la medida en la que podamos, pero sí que nos van a encontrar porque empresas que no se suban al carro de la digitalización, pues probablemente van a sufrir problemas en un futuro no muy cercano, ¿no? Y por ello animo a esta convocatoria, que se presenten, que la analicéis, que os asesoréis, que si veis que en esta no estáis todavía preparados, pues oye, todavía tenemos otras alternativas de financiación, tenemos otros programas, están las DH, que tenemos también a vuestra disposición y creo que es importante en esta parte, ¿no? Y luego presentamos una que es muy, muy interesante, que es la de cheques, ¿no? Y es una modalidad muy interesante porque realmente es eso, es decir, yo recibimos un cheque para intercambiar por programas muy concretos que van desde el asesoramiento tecnológico, la digitalización de la empresa, el diseño, la consultoría para la certificación. Certificaciones muy concretas, que es verdad que no entran todas porque se está trabajando en otras líneas para poder apoyar otras certificaciones, pero en este caso también desde aquí, desde este programa se apoya, ¿no? Protocolo familiar y profesionalización de la gestión y crecimiento empresarial. Como sabéis, también es muy importante, en este caso, acercarse a esas empresas donde, bueno, pues estamos en el borde del traspaso familiar. Importante también hacer hincapié en que muchas de esas empresas son totalmente viables, que encuentran o empiezan a tener problemas porque ese traspaso no se hace de una forma adecuada. FADE lo sabe bien, que tiene un portal muy interesante de empresas que pueden ser susceptibles de compra o de adquisición, de absorción, de cualquier otro programa, porque en Asturias pues tenemos empresas que funcionan muy bien, que son punteras, pero que en estos momentos se encuentran ya en el inicio, digamos, de la jubilación de aquellas personas que la sacaron adelante y que tienen que traspasar y a veces no nos encontramos ese traspaso, ¿no? Si es en el ámbito familiar, pues tenemos estas ayudas para establecer ese protocolo, ¿no? Volvemos con asesoramiento tecnológico, por eso decía,
si veis que en un momento determinado vuestra empresa no está madura para presentarse a las de transformación digital, sí podemos ir a las de asesoramiento tecnológico. Es decir, oye, me podéis dar un asesoramiento para que a lo largo de todo este año yo vaya adquiriendo madurez de cara a presentarme el año que viene a las de transformación digital. Es decir, veis que hay un enganche entre todas, que se ha pensado que hay una calendarización y que, oye, hay una posibilidad de que la empresa se ayude desde lo más incipiente hasta donde ya veo que, pues mira, yo ya sé de qué es lo que quiero, lo tengo muy estructurado y tengo dos presupuestos encima de una mesa y quiero embarcarme en esta iniciativa, ¿no? Pues veis que hay todo un seguimiento. En este caso, las ayudas son de 600.000, ayuda de cheques es de 600.000 euros, 500.000 para la parte de innovación, asesoramiento, digitalización, diseño y consultoría, y 100.000 para la parte de protocolo familiar y crecimiento empresarial. Ampliables a otros 300.000, quiero recordar que había, es decir, hay más crédito disponible en caso de necesidad. Y es muy importante que veáis un poco y animaros, y por eso quiero dar también las gracias a Paula, porque es una excelente profesional y va a resolveros todas las dudas, porque a veces no Hombre, estamos acostumbrados al lenguaje BOPA, y esto yo lo digo porque también estuve en la otra parte y es verdad que es muy farragoso, es un lenguaje que por más que queramos, es el lenguaje que hay. Ahí sí que, eh, mira que yo cuando estaba en la otra parte también era de los que decía, joder, la administración puede hacerlo de una manera más digerida, y no, no se puede. El lenguaje BOPA es lenguaje BOPA, lenguaje jurídico, tiene que ser así y bueno, pero es verdad que a cambio de poder, de tener que trasladar esto tan farragoso a un documento, bueno, pues contamos con profesionales que lo traducen al castellano, ¿no? Y yo creo que eso es un poco lo que Paula os puede aportar, aparte del conocimiento, como decía María, de toda la profundidad de las convocatorias, pues de aquellas dudas que a veces uno cuando dice, pero yo podré ser beneficiario, no podré ser beneficiario, tengo esta situación legal, entro o no entro, ¿no? Yo creo que ese tipo de resolución de dudas. Yo os diría que nadie piense que presentarse una subvención, porque esto es algo que también el día a día nos lo da, ¿no? Que penséis, la subvención es una oportunidad, que aprovecharla, que es un dinero que se pone a disposición, que hay un asesoramiento también a la hora de gestionar, que muchas veces pues uno dice, es que yo no sé cómo gestionar esto, no sé si solo es la factura, luego me tengo que volver a presentar, tengo que... A ver, que hay un acompañamiento. Nosotros estamos a vuestra completa disposición porque este es un dinero público que se pone a disposición de las empresas para que las empresas sigan generando empleo de calidad, sigan generando competitividad y, por supuesto, pues de nuestra parte está el que podamos explicar todo el proceso de la subvención, la petición, la adjudicación y la justificación, que a veces bien por oídas o bien no nos presentamos a ello porque oímos que es muy farragoso y sin embargo pensad, os acompañamos desde el momento inicial hasta el momento final. No os preocupéis que ese acompañamiento os va a llevar, como decía María, a tener más probabilidades de éxito. Esto es concurrencia competitiva, hay que presentar un pequeño proyecto, pero de verdad, no lo olvidéis por pensar que esto es farragoso, difícil o complicado, ¿no? Este tipo de subvenciones van muy enfocadas a una petición puntual, muy concreta, con un proyecto muy concreto, con una solicitud muy concreta. Así que yo os animo de verdad a participar, daros las gracias y la enhorabuena por la gran acogida, pues estoy viendo que esto va subiendo el contador de asistentes, a los cuales desde aquí pues les deseo un buen y feliz día. Muchísimas gracias por esta invitación, por este trato. A los asistentes, pues que también os pido un favor, ya que estamos, pues os voy a poner deberes, y es que nos hagáis de altavoces. Vosotros habéis asistido a la jornada, lo cual os agradezco, pero pues trasladarlo también a compañeros o compañeras, conocidos que tengáis, empresarios que, bueno, en los ambientes en los que os mováis, de decir simplemente, oye, pues que le echen un vistazo a esa página de Sequence, que están ahí estas convocatorias y muchas otras que van a ir saliendo, estaros atentos, están todas en un calendario, y que toméis como algo cotidiano el visitar esa página, ese portal de ayudas a las empresas que tenemos en el Principado, que igual estas nos encaja, pero hay muchas otras más, ¿no? Así que eso os lo pido como favor, pues ir como haciendo ese proselitismo de Sequence, de la agencia, a otros compañeros y compañeras que tengáis pues, en vuestras empresas, ¿no? Y nos lleguemos todavía a más empresarios, ¿no? Así que hoy, muchísimas gracias de verdad, y no quiero robarle más tiempo a Paula, que es la protagonista hoy. Así que, Paula, Bueno, antes que nada, muchísimas gracias, Iván. Sabemos que te tienes
que nos tienes que dejar y sobre todo agradecerte esta presentación, que hayas estado con nosotros, que hayas estado con los empresarios, con FADE. Recordaros muy importante el tema del calendario de las ayudas, que también desde el punto de vista empresarial os ayuda también a planificaros y a saber más o menos cuándo se van a convocar. Ya sabéis que luego los plazos de solicitud son los que a veces no son lo largos que nos gustaría y por eso es importante disponer de este calendario y saber más o menos las fechas en las que, bueno, casi ya están algunas fechas 100% cuando se van a convocar. Gracias de nuevo, Iván. Y seguimos Gracias a ahora vosotros. con Paula. Muchas gracias. Un abrazo fuerte, buena mañana. Gracias. Igualmente, buena mañana. Bueno, gracias. Habéis hecho una introducción de las ayudas perfecta, así que lo único que me queda hacer a mí es empezar con mi presentación, porque todo lo demás ha sido perfecto. Voy a compartir pantalla. Ya me decís, yo creo que está bien, que es esta. Muy bien. Espero que la vea todo el mundo. Uy, me ha pasado. Sí, se ve aquí. Sí, Aquí. está perfecto. Vale. Bueno, creo que ya está, bueno, como la introducción que han hecho tanto María como Iván ha sido tan extensa y adecuada, no me voy a entretener yo mucho más. Simplemente deciros que hoy estoy aquí de parte de la agencia Sequence para hablaros de dos ayudas que actualmente están en plazo de presentación de solicitudes. Una de ellas es ayuda a la transformación digital y la otra son los cheques de innovación. Entonces, sin darnos muchas vueltas, empezamos. Aquí en entrar, ¿verdad? Sí, sí. Vale. Bueno, vamos a empezar con ayuda a la transformación digital. Si os fijáis, al lado del título de ayuda a la transformación digital, entre paréntesis, está el acrónimo por el que la conocemos. La conocemos por ATD, que es el acrónimo de ayuda a la transformación digital. Lo digo porque seguramente muchos de vosotros vais a querer llamarnos, poneros en contacto y os vais a encontrar con que os hablamos así como en chino, como con siglas y todo eso. Es simplemente para cortar un poco el nombre, porque bueno, son nombres un poco largos y complicados y entonces de esta manera vamos muchísimo más ligeros al dar la información. Es una ayuda que lleva saliendo bastantes años. Estamos hablando de que las bases reguladoras deben de ser del 2018 o una cosa así. Así que ya se ha transformado en una ayuda tradicional de la agencia Sequence, de lo que antes era el IDEPA, el Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias. Entonces, la ayuda a la transformación digital se trata de proyectos que, presentando un carácter innovador, contemplen la implantación de soluciones de mejora en los procesos, productos y modelo de negocio de las empresas, siempre mirándolo en el ámbito de la industria 4.0. Tenéis que entender que no entran todos los beneficiarios, es decir, todos los posibles beneficiarios tenemos que acotarlos de alguna manera. Y nosotros los hemos limitado para autónomos y para pymes. Autónomos y pequeñas y medianas empresas. Acordaros que las pymes tienen que ser hasta 250 empleados aproximadamente. Estamos hablando de que puede haber otros criterios para delimitarlas, pero en principio uno que todos conocemos es el número de empleados. Pero además nos pide, para poder optar a esta ayuda, esos autónomos y esas pymes tienen que tener más de 3 trabajadores. Luego, de forma excepcional, también pueden entrar las no pymes, pero estas tienen que tener entre 3 y 50 empleados. Este concepto es un poco complicado. Complicado porque ahora mismo vosotros estáis pensando, pero vamos a ver, si las pymes que tienen hasta 250 empleados entran, ¿por qué excepcionalmente las no pymes entran solamente entre 3 y 50? Os lo explico de forma muy concisa. Las no pymes, es decir, las grandes empresas, normalmente suelen formar parte de grupos empresariales. Están formadas por otras empresas, que muchas veces la suma de todas ellas son lo que la hacen gran empresa, pero que luego si las miras por separado pueden ser consideradas como si fueran pequeñas empresas. Lo que queremos es que estas
consideradas grandes empresas tengan entre 3 y 50 empleados. Es un concepto complicado, ¿eh? Si tenéis cualquier duda o lo que sea, nos llamáis y miramos a ver, estudiamos vuestro caso en concreto. Además, no entran todos los sectores. Tenéis que entender que normalmente la agencia Sequence se dedica al sector industrial, a la I+D+I. Entonces, los sectores a los que van dirigidos nuestras ayudas también suelen ser de ese tipo. Estamos hablando de que nos vamos a dirigir en ayuda a la transformación digital a sectores industriales, también sectores que son servicios industriales, las llamadas auxiliares de la industria, entre las que vamos a incluir, que os lo he puesto ahí también entre paréntesis porque me parece importante, la logística. ¿Por qué es importante? Porque mucha gente no se da cuenta de que esto es un servicio industrial. Ojo que no es un comercio mayorista, sino que tiene que tener la calificación de logística. También lo miramos, no os preocupéis, nos llamáis, miramos a ver en qué sectores estáis encuadrados, si lo que queréis hacer puede entrar como logística. Y luego, por último, otro sector al que nos vamos a dirigir es el de la construcción, pero solamente el epígrafe 50 del impuesto de actividades económicas. Hay un listado de IAEs y tenéis que estar incluidos dentro del epígrafe 50. ¿Por qué es importante la construcción para estas ayudas a la transformación digital? Pues básicamente porque la construcción, tengo que decir que es uno de estos sectores bastante abandonado y que no tiene demasiadas ayudas públicas. Prácticamente aquí en el Principado de Asturias, además de ATD, están también las del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, pero prácticamente no hay nada dirigido a ellos. Entonces es importante que os deis cuenta de que por aquí, si sois empresa de la construcción, sí podéis encajar. También pongo ahí un recordatorio de lo que es el llamado efecto incentivador. Más que nada voy a explicarlo también concisamente porque hay mucha gente que lo ve en las convocatorias, oye que se habla de él, pero no sabe exactamente qué significa. Básicamente es un concepto de la Unión Europea que lo que dice es que antes de la presentación de la solicitud no puedes iniciar el proyecto. Básicamente es eso. Entonces, acordaros, por favor, primero se presenta la solicitud y luego ya podéis hacer lo que queráis. Al día siguiente podéis reservar maquinaria, podéis pagar facturas, podéis tener esas propias facturas, pero antes de la presentación de la solicitud no, porque eso invalidaría todo el proyecto, si nos enteramos. Bueno. Pero vamos a lo importante, y es ¿qué es lo que podemos meter en ayuda a la transformación digital? ¿Cuáles son los conceptos subvencionables? Y naturalmente, ¿cuál es la cuantía que podemos daros? Hay 3 conceptos que podemos subvencionar desde ayuda a la transformación digital. Uno son los activos materiales, que es todo lo que tiene que ver con el hardware, maquinaria sensórica, de control, cosas que se puedan tocar. Y luego son también los activos inmateriales, que es el software. Tanto uno como otro tienen que ser considerados activos, es decir, tienen que ser considerados amortizables. Esto es importante porque no valen ni alquileres ni nada de eso. Vosotros tenéis que ser los propietarios de esos activos, tanto de hardware como de software. Y además podéis incluir el 30% de la suma de los activos materiales e inmateriales, lo podéis añadir también como consultoría especializada, porque seguramente para aplicar esos activos, tanto materiales como inmateriales, vais a necesitar una empresa tecnológica, una asesora, una consultora que os diga cómo ha de ser esa integración. Entonces podéis meter hasta el 30% de la suma de los activos materiales e inmateriales como consultoría. Tanto la suma de los activos materiales e inmateriales como de la consultoría tiene que superar los 10.000 euros, es decir, el importe mínimo subvencionable tiene que ser de 10.000 euros por proyecto, por lo menos en el momento en que se baje de esa cantidad, o bien porque no os deis cuenta, o bien porque al final nosotros consideramos que hay algún gasto que hayáis metido que no es subvencionable,
en ese momento no podéis ser beneficiarios de la subvención. ¿Y cuánto os podemos dar? Bueno, pues os podemos dar hasta el 55% de los gastos subvencionables que presentéis. Es una ayuda bastante generosa. Y ahora alguno me dirá, bueno, pero ¿de verdad vais a darme el 55%? Bueno, eso hay que matizarlo un poco. Tened en cuenta que estas ayudas son de concurrencia competitiva. Entonces, la concurrencia competitiva lo que dice es que primero se presentan todas las solicitudes, tenemos que baremarlas, es decir, darles una valoración a cada una de ellas, ponerlas en orden y el que tenga la mejor valoración va a recibir el 55%, pero luego, a medida que la valoración disminuya, a lo mejor recibís menos. Esto va a depender mucho del número de solicitudes que se presenten, entonces también va a depender de la valoración que tengan esas solicitudes y también va a depender del crédito disponible que tengamos, que como bien ha dicho Iván antes, teníamos 900.000 euros para empezar y podíamos subirlo un poco más, a 450.000 más. Entonces, bueno, en principio parece que hay dinero de sobra. El año pasado, sin ir más lejos, se dio el 55% a todas las solicitudes. ¿Por qué? Porque había dinero de sobra y las solicitudes presentadas tampoco fueron muchas. Entonces se consiguió ese equilibrio que permitió dar el máximo posible, pero otros años no es posible. Y sin embargo, es algo que no os puedo decir a priori, porque en realidad hasta que cerremos el plazo de presentación y miremos lo que hemos recibido, nadie lo va a saber. Cosas importantes también que tenéis que recordar de esta ayuda a la transformación digital, que está sujeta a mínimis. Lo de los mínimis también voy a explicarlo un poco porque es algo que me pregunta muchísima gente porque no está muy claro. Bueno, es un régimen de la Unión Europea y lo dice al principio en todas las convocatorias, tiene que decir si está sujeto a mínimis o no. Como mucho, durante 3 ejercicios fiscales, la concesión de ayudas que tengáis no puede superar los 300.000 euros. Hasta hace poco, es decir, hasta el año pasado, eran 200.000 de límite. Este año se ha subido a 300.000. Esto lo que quiere decir es que todas las ayudas concedidas que tengáis del año 2024, 2023 y 2022, es decir, 3 años, los 3 últimos años, no pueden superar los 300.000 euros, para que os hagáis una idea y vosotros mismos hagáis los cálculos necesarios. Ahí lo tenéis, máximo 300.000 euros en 3 ejercicios fiscales. Bueno, vale, seguimos. Vamos a hacer como un pequeño resumen de lo que es necesario para ayudar a la transformación digital. Eso mismo que os decía yo, que era en concurrencia competitiva, que dependía de los criterios de valoración. Es importante que cuando estéis mirando la convocatoria, porque tenéis que leeros bien, tanto las bases reguladoras como la convocatoria, como toda la información que tenemos colgada en la página web. Y si tenéis cualquier problema, no tenéis más que llamarnos. Estamos ahí para ayudaros y para atenderos. Deciros que nada, ATD es en concurrencia competitiva. Los criterios de valoración están en la convocatoria, es decir, están a disposición de todo el mundo. Vosotros mismos, antes de presentar la solicitud, podéis echaros vuestros propios puntos, a ver si conseguís pasar en mínimo o no. Porque la puntuación mínima para entrar en el reparto de las ayudas tiene que ser de 30 puntos. Hay un máximo de 100 puntos y tenéis que tener por lo menos 30. Pero os voy a dar algunos, digamos, truquillos para que esos 30 puntos sean fáciles de conseguir. Bueno, uno de los truquillos es presentar un diagnóstico de digitalización de la industria 4.0, que vale 7 puntos. Y que además, como veis ahí que os he puesto, es subvencionable a través del programa de cheques que voy a explicar luego a continuación, a través del cheque de digitalización en concreto. Pero es que además os podemos dar 15 puntos
si habéis recibido servicios ASTI en el marco del programa PADI. Esto es algo que, bueno, si queréis, hablamos luego más en profundidad en las preguntas o donde queráis, pero vamos, que lo vais a encontrar en la página web, no vais a tener ningún problema con ello, pero bueno, que son 15 puntos, que bueno, que ya tienes la mitad de la puntuación que se necesita. Deciros que es una subvención a fondo perdido, que no la tenéis que devolver. Y por lo tanto, lo único que hay que hacer es llevar el proyecto a cabo. ¿Que es importante presentar una buena solicitud? Sí, desde luego. Pero aún más importante es ejecutar bien el proyecto. Y aún más importante es justificarlo adecuadamente. Que siempre estamos dándole vueltas a ay, cómo son los plazos de solicitud, cómo lo presento, cómo hago la memoria y tal. Y no nos damos cuenta de que detrás de eso hay mucho trabajo todavía, sobre todo por vuestra parte, porque tenéis que ejecutar el proyecto y luego justificar. Y ahí es cuando nosotros pagamos. Ahora mismo la ayuda a la transformación digital está abierta. Es decir, el plazo de presentación de solicitudes está abierta, podéis presentarlo. Y podéis presentarlo hasta el 31 de mayo del 2024, a las 14 horas. Esto es muy importante. No está abierto todo el 31 de mayo hasta la medianoche, no. Cierra a las 14 horas. Y hay que presentarlo a través de un registro electrónico. Así que conviene que no lo dejéis para el último día, como siempre digo. Conviene que tengáis totalmente actualizado todos los programas de ordenador que os lo facilitarían, la presentación. También que si lo vais a hacer a través de un DNI electrónico o de un certificado electrónico esté en vigor, no haya caducado. Esto parece así como un poco una tontería, pero no lo es. No lo es. Y el 31 de mayo del 2024, antes de las 14 horas, podemos recibir llamadas de empresas que se han dado cuenta de que no les funciona el certificado, que no les tira el ordenador, que su jefe no está para firmar. Entonces, por favor, no lo hagáis en el último momento, porque el registro electrónico es un ser con muy poca empatía y a las 2 de la tarde cierra y tú puedes presentarlo, pero en realidad te ha considerado fuera de plazo. Bueno, esto por ayuda a la transformación digital. Entonces, luego si eso miramos alguna pregunta y tal. Sí. Y entonces ahora voy a beber también un poco, porque se me ha secado la boca de tanto. No te preocupes. Os aprovecho para recordaros que si tenéis alguna pregunta lo podéis trasladar a través del apartado de preguntas y respuestas. Una vez finalice la presentación de Paula, yo se las trasladaré y las iremos respondiendo. Gracias. Venga, pues seguimos. Ahora estamos con los cheques de innovación del 2024. Bueno, también está abierto. Además, es que creo recordar que ha abierto precisamente ayer. Sí. Así que esto es la jornada del día. Entonces, digamos que va a haber dos cheques de la agencia Sequence. Estos son los cheques de innovación de los que voy a hablar ahora, porque creo que son los que más sentido tienen para esta jornada, que es de transformación digital, pero que sepáis también, como ha hablado Iván de ellos, de los cheques de desarrollo empresarial. Entonces hay dos tipos de cheques, aunque yo me voy a centrar para esta jornada en los cheques de innovación. Vale, los cheques también es una de nuestras ayudas más veteranas, es decir, deben de estar desde el 2016, 2017 y las sacamos todos los años y además suelen tener muchísimo éxito. ¿Por qué? Porque son unos cheques de muy poca cantidad, es decir, que no son gravosos para la empresa en un principio, sirven para muchas cosas que luego veremos y además podemos dar hasta el 50% de ese cheque. Entonces, es llamativo y las empresas todos los años presentan bastantes solicitudes. Además, tenemos suerte, solemos tener bastante crédito y aunque haya muchas solicitudes, a no ser que pase algo y que la solicitud esté muy mal hecha, normalmente se suelen conceder. Bueno, son para intercambiar los servicios de asesoramiento, asistencia técnica y consultoría. Y va a haber 4 cheques de innovación.
Hace años que tenemos estos mismos cheques, ¿eh? Es decir, si los conocéis ya previamente, no han cambiado nada en los últimos 6 o 7 años. Asesoramiento tecnológico, digitalización, consultoría para la certificación y diseño. Esos son los 4 cheques de innovación de los que voy a hablar. Va a haber otros cheques, como dije antes, de desarrollo empresarial, que es el de protocolo familiar, profesionalización de la gestión, y el de crecimiento, pero que no me voy a parar en ellos, porque creo que son más importantes estos en función de la jornada que nos hemos planteado hoy. Bueno, ¿y cuáles pueden ser los beneficiarios de esta ayuda? Pueden ser tanto autónomos como pymes, pero va a ser total y absolutamente necesario que cualquiera de los dos, el autónomo o la pyme, tenga uno o más empleados a tiempo completo. Si estamos hablando de un autónomo, puede ser considerado el propio autónomo que está dado de alta como ese empleo a tiempo completo. Sin embargo, si estamos hablando de una pyme, o bien tiene un empleado por cuenta ajena a tiempo completo, o bien se puede computar el propio socio que tenga una relación laboral a tiempo completo. Es importante, que no lo dije antes en ayuda a la transformación digital, pero que vale también tanto para cheques como para ATD, que la sede social o el establecimiento de producción esté aquí en el Principado de Asturias. Es decir, la gente tiene que estar aquí trabajando, el autónomo tiene que estar aquí dado de alta y la pyme también, dado de alta o tener un centro de trabajo. ¿Y para qué sectores? Aquí tenemos más suerte y los sectores a los que nos dirigimos van a ser más. Está abierto a muchos más sectores. Tenemos una relación de IAE subvencionables que podéis consultar en la página web. Cuando vayáis a la página web a mirar los formularios y a ver la convocatoria, cómo lo tengo que presentar y todo eso, os vais a encontrar en el apartado o en la pestaña de legislación, os vais a encontrar con un documento que dice relación de IAE subvencionables. Entonces, tenéis que mirar cuál es el IAE en el que estáis dados de alta, tanto si sois autónomo como si sois pyme, y tenéis que mirar que ese IAE esté en esa relación de IAE subvencionables. Si no estáis, no os molestéis en presentarla porque va a ser lo primero que mire el técnico. De todas maneras, no pasa nada, nos llamáis y nosotros os lo miramos, hablamos del tema, lo que sea necesario. Hay otro sector en el que no va a hacer falta que estéis en esa relación de IAE subvencionables, y es el sector turístico, todo lo que tenga que ver con hostelería, alojamientos, actividades de ocio y tiempo libre, pero va a ser total y absolutamente necesario que estéis inscritos en el registro de empresas y actividades turísticas del Principado de Asturias. Es decir, que si sois una empresa o un autónomo del sector turístico, no hace falta que os busquéis en la relación de IAE subvencionables, sino que basta con que estéis dentro de este registro de empresas y actividades turísticas. Bueno, y aquí me voy a detener bastante tiempo, porque la mayoría de las dudas vienen por esto, que es el importe mínimo subvencionable, que es la cuantía de la subvención, porque hay tantos números, porque todos son diferentes, porque lo complicáis tanto. Entonces voy a explicarlo un poco y si tenéis cualquier duda nos llamáis. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que el presupuesto del proyecto que vayáis a presentar a cheques nunca va a poder superar los 15.000 euros. Yo os voy a explicar por qué y lo vais a entender perfectamente. En la ley de contratos, no sé si la conocéis, por lo menos este artículo fijo que os suena, lo que dice es que para todos aquellos servicios que superen los 15.000 euros vais a tener que presentar 3 ofertas para que nosotros, técnicos de subvenciones, sepamos que esa oferta
ese presupuesto, esa factura pro forma que nos estáis ofreciendo, que nos estáis presentando, está sujeta a valores de mercado, es decir, que tiene una buena relación calidad-precio. Por eso siempre os pedimos 3 ofertas, pero solamente cuando superen los 15.000 euros. Para agilizar un poco este proyecto, este proceso, y para que no tengáis que andar presentando 3 ofertas y nosotros mirándolas y estudiándolas, entonces aquí hemos dicho no puede superar los 15.000 euros. Entonces, en función del tipo de cheque de innovación que vayáis a escoger, vais a tener un importe mínimo subvencionable, es decir, un importe que tenéis que superar. El máximo ya sabemos que tiene que ser 15.000, pero el mínimo puede ser variable, por eso tengo ahí ese cuadro. No es lo mismo un asesoramiento tecnológico que para una pyme tiene que superar los 10.000 euros de presupuesto y para un autónomo 5.000, que uno de diseño, que para una pyme tiene que superar los 5.000 euros y para autónomos tiene que superar los 2.500. Entonces tenéis que fijaros bien, no pasaros por arriba, pero tampoco estar por debajo de lo que ponemos ahí. Luego me preguntaréis, ¿y cuánto me vas a dar? Bueno, pues ahí es donde vamos al segundo cuadro, al que dice cuantía de la subvención. Y ahí os decimos exactamente lo que os vamos a dar. En este caso no es un porcentaje. El cheque es algo fijo, con una cuantía que no va a cambiar. Da igual lo que me presentes, porque yo te voy a dar la cuantía que tengo ahí puesta. Imaginemos, por ejemplo, un cheque de diseño. Sois una pyme. Sabes que no puedes superar los 15.000 euros de presupuesto, pero también sabes que no puedes ir inferior a los 5.000. Entonces, puedes hacer varias cosas. Uno, presentarnos uno de 5.000 euros y entonces te daríamos 2.500 euros de subvención. Si me vas a presentar uno de 7.000 euros, te voy a seguir dando 2.500 euros de subvención. Y así, es decir, la cuantía de la subvención es un cheque fijo. Como veis ahí, os he puesto también lo del efecto incentivador, porque es muy importante. Volvemos a lo mismo. No hacer el proyecto antes de la presentación de la solicitud. Al día siguiente podéis hacer lo que queráis. Que os vamos a dar tiempo de sobra, que no os preocupéis, que podéis esperar perfectamente a saber si os lo hemos concedido o no, siempre que se pueda esperar. Si lo vais a hacer de todas maneras, simplemente al día siguiente de la presentación de la solicitud lo hacéis. Pero siempre hay que presentar la solicitud lo primero. Normalmente solemos dar un año o una cosa así para hacer el proyecto. Es tiempo más que suficiente, Pero si tuvierais cualquier problema, se pide una prórroga en plazo, por favor. Nada de pedir la prórroga después de que el plazo de ejecución haya terminado, porque entonces ya no podemos hacer nada por vosotros. Bueno, unas recomendaciones generales que van a ser las mismas prácticamente que para ayuda a la transformación digital. Estamos hablando de concurrencia competitiva, así que hay que mirar el número de solicitudes que hay, la valoración que les demos a esas solicitudes y el dinero que tengamos disponible. Y en función de eso podemos dar más cheques o menos. En este caso, de los 100 puntos de los que constan los criterios de valoración, es necesario que tengáis 40, pero bueno, se consiguen fácilmente, no os preocupéis porque hay muchísima gente que ha conseguido el cheque y no suele haber ningún problema, pero vosotros mismos os podéis hacer esos puntos, podéis puntuaros antes de presentar la solicitud para que veáis lo que tengáis. Luego, entre los criterios de valoración hay dos que os voy a comentar que son importantes. Uno, acreditar documentalmente la experiencia del proveedor con al menos 3 trabajos anteriores. Eso da puntos. Así que si por favor la empresa, el proveedor tecnológico o la empresa que os vaya a hacer ese trabajo, ese asesoramiento, que os dé documentalmente un certificado de que ha realizado 3 proyectos bien hechos, llevados a término, y nosotros os los puntuaremos. Y también en este caso, es valorable no haber recibido cheques en convocatorias anteriores. Va a graduarse en función de los cheques que habéis recibido anteriormente. Se os van a dar unos puntos más o menos. Entonces, bueno, está todos los criterios de valoración. Yo os invitaría a que los leyerais. Bueno, casi
Casi creo que es una obligación leerse las bases reguladoras y la convocatoria. Ahora mismo está abierta, creo que ha abierto ayer, Sí. entonces estupendo, porque la tenéis, os da tiempo de sobra a presentarlo, porque está abierto hasta el 1 de julio de 2024. Y volvemos a decir lo mismo, hasta las 14 horas. No podéis dejarlo para el último minuto, por lo mismo que os comentaba antes, que es importante, muchas veces tenemos problemas técnicos, el registro se sobrecarga porque por mucho que digas que no se deje para el último momento, seamos sinceros, siempre lo dejáis para el último momento. Entonces pasa lo que pasa. Si tenéis cualquier problema y nuestro registro electrónico no funciona, os da problemas, no os reconoce el certificado, intentarlo, por ejemplo, por la plataforma del Estado, por la red SARA. No pasa nada, lo podéis meter por ahí. Lo importante es que sea por un registro electrónico. No nos vale correos ni nos vale que os presentéis allí presencialmente. Nada de firmas manuscritas, que todavía hay gente que me lo pregunta. No. La firma tiene que ser digital por el representante o la persona que tenga la representación o la persona adecuada de la empresa que pueda realizar este tipo de presentaciones. Y, a ver, sí, pues nada, ya he terminado. Muchas gracias. Y también es importante la última diapositiva que os voy a poner. Espera, déjame pasarla. A ver. Es que no pasa. Ahora, mira, la última diapositiva. Bueno, esta yo creo que es la más importante de toda la presentación, porque esto es lo que os puede ayudar a entender todo esto que os he dicho anteriormente. Y es que nos llaméis por teléfono. Tenemos un teléfono propio de ayudas y subvenciones, el 985 10 19 10. Y además, os he puesto ahí todos los correos electrónicos de la gente que está trabajando en el área de promoción. Estos son técnicos del área de promoción de la agencia Sequence que saben precisamente de este tema, de esto de que he estado hablando yo ahora. Cualquiera de ellos os va a ayudar. Así que, si por cualquier circunstancia os gusta más el correo electrónico que el teléfono, pues nos mandáis un correo a cualquiera de nosotros. Tenemos ahí a mí misma, a Paula, también tenemos a José Ángel, a José Higinio y David, siempre que tengáis un expediente ya concedido en tramitación. Importante, muy importante esto, ¿vale? Que queremos que no os quedéis con la duda, que nos llaméis, porque parece una tontería, pero hay muchas cosas que se pueden resolver por el teléfono. Además podemos hacer videollamadas. Yo, como siempre digo, lo único que creo que no aceptamos es paloma mensajera, pero todo lo demás nos podéis mandar un correo, llamarnos por teléfono, pedirnos una videollamada, todo, cualquier cosa, ¿vale? Esto es lo verdaderamente importante. Entonces, nada, ahora sí, si quieres, finalizamos. Vamos a dejar esta para que la gente la... Si quieres, bueno, dejamos de compartir. Sí. De todas formas, vamos a compartir la presentación entre todos los asistentes, así que vais a disponer de estos correos electrónicos y bueno, del resto de los datos y toda la información que nos ha pasado Paula, que realmente te doy gracias porque ha sido muy descriptiva. Ha sido estupenda la presentación. Yo la verdad es que tenía alguna duda todavía. Mira que han pasado años desde que... Porque Bueno, son convocatorias que se presentan todos los años. Siempre la hay verdad es que estoy sorprendida de que todavía la gente se siga apuntando, porque sí, creo que ha sido siempre la más difundida de todas. Pues una de las más difundidas, pero sí, bueno, siempre hay alguna modificación, alguna cosina que siempre es interesante conocer, aunque sea el plazo y aunque sea, bueno, pues estos correos electrónicos vuestros y esta atención que dais a las empresas y a los autónomos para que se presenten. Vamos a comenzar con el turno de debates y las preguntas que tenemos. Voy a dejar de compartir para que se nos vea. Y vamos a comenzar con las preguntas que tenemos.
Bueno, la primera es de un asistente anónimo. Buenos días. En alguna convocatoria se puede considerar una mejora del software de la empresa para implantación de soluciones que contratemos con un autónomo informático que es el desarrollador de nuestro RP, ya que no lo veo encuadrado en el cheque de innovación. Gracias. Vale. Tienes que ir al cheque de digitalización. La segunda ayuda que he explicado, que eran los cheques de innovación, había 4 tipos de cheques: el de asesoramiento tecnológico, el de digitalización, el de diseño y el de certificación. El que te interesa a ti es el de digitalización. Échale un vistazo a la convocatoria, porque creo que sé que te puede encuadrar, porque solamente entra la consultoría y el desarrollo de ese ERP. Si tienes cualquier duda, nos llamas. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Yolanda Santos. Nada, sí se ve. Nada. Una confirmación, gracias, Yolanda. Alejandra, buenos días. Respecto a servicios del ASDI, del Asturias Digital Innovation Hub, ¿basta con haberlo solicitado o deben haberse concedido ya? Bueno, buena pregunta. Vamos a ver. En la convocatoria, lo que los técnicos han puesto es que tenían que haberse recibido servicios ASDI. Yo he hablado con los técnicos de la agencia Sequence por este mismo problema, porque ¿qué quiere decir haber recibido? Tened en cuenta que tú muchas veces mandas la solicitud y pueden tardar meses en concedértelo, siquiera en estudiarlo o en hacer cualquier tipo de proceso. Entonces me han dicho que basta con solicitarlo, ¿vale? Porque quede claro que no es lo mismo, porque una vez que haces la solicitud, a ver, ahora mismo ya están encaminados y suele ser más rápido, pero se tarda y no puedes estar esperando a recibirlos, porque es un proceso que se puede alargar durante muchos meses. Entonces me han dicho desde la agencia Sequence, mis compañeros, mis técnicos, me han dicho que deje aclarado que sí, que basta con haberlo solicitado. Así que animaros. Allí en el ASTI está mi compañera Paula Fernández y llamarla porque tiene agenda disponible precisamente para este tipo de prisas. Fenomenal. Desde el Hospital Asilo de Luarca, Aval, buenos días, me incorporo a la tarde. Una duda, ¿tienen cabida asociaciones benéficas? No, estamos hablando de empresas que tienen que tener ánimo de lucro. Así que tanto autónomos como pymes, pero siempre con ánimo de lucro. Y ojo, tengo la impresión de que hay que mirar no solamente el beneficiario, sino el sector en el que se encuentra encuadrado. Es decir, hay que mirar las dos cosas. Sí, recordad el tema de cheques, que están los IAS, además de fácil acceso en los resúmenes que tiene Sequence incorporados en su página web. Ahí los podéis consultar, está clarísimo si es beneficiario o si no. Yo creo que es lo primero que tenéis que chequear a la hora de valorar presentar una solicitud a estas ayudas. Inés Vega, de Acuña de Fombona. Buenos días a las dos. Una duda. Este año ha salido una única convocatoria para cheques de innovación y de desarrollo empresarial y en ella se indica que el presupuesto por proyecto no puede superar los 15.000 euros que comentabais. El concepto por proyecto comprende un global de actuaciones, presupuesto total, cada iniciativa concreta, diseño, digitalización, protocolos, o sea, cada cheque, pues para cada línea de innovación o desarrollo. Bueno, es una pregunta estupenda y que tiene toda la razón porque creo que no lo he aclarado convenientemente. Bueno, tenéis que daros cuenta de que solamente se puede presentar una solicitud por línea. Es decir, si estamos hablando de los cheques de innovación, que como os comentaba, eran 4, podéis presentar una solicitud por cada uno de ellos. 4 solicitudes como máximo por cada línea. Podéis presentar uno de digitalización, podéis presentar uno de asesoramiento tecnológico, uno de certificación o uno de diseño. Bueno, aparte de los de desarrollo empresarial. Y cada uno de ellos tenéis que mirar que no sobrepase los 15.000 euros. Pero sí, es decir, no hay problema. Una vez que tú tengas claro que cada una de tus solicitudes es independiente de las demás, puedes tener las cuatro las que tú necesites y no puedes superar ninguna de ellas los 15.000 euros. Y siempre te tienes que ceñir a ese cuadrito que os daba con el importe mínimo subvencionable que se necesitara. Solamente uno por cada línea, por cada empresa, por cada beneficiario
pero siempre son como solicitudes independientes. De todas maneras, lo hablamos por teléfono si quieres, si no me he explicado bien. Yo creo que sí, que está perfectamente explicado. Bueno, Yolanda Santos, pregunta de ayudas a transformación digital. ¿Se descartan de los proyectos subvencionables aplicaciones dirigidas para su comercialización de cara a los clientes? Bueno, verdaderamente de lo que se trata ayuda a la transformación digital es meter esa transformación digital en tu proceso productivo, etcétera. Entonces, claro, si me estás pidiendo una subvención para hacer un desarrollo para que luego lo vayas a vender a otra empresa, entonces no acaba de encajar por aquí. No acaba de encajar por aquí porque ese desarrollo que tú quieres hacer no es para tu propia empresa, sino para otra. Pero bueno, a lo mejor si no hay estas ayudas, igual conviene mirar el proyecto y ver si encaja en cualquier otra. Pero en principio en esta no lo veo. No lo veo. Tienes también algo que todavía no ha salido, otra ayuda. Es que tenemos un montón de ayudas. Sí, Entonces, aunque solamente he hablado de esto, vosotros poco a poco. pensad que hay más cosas. Hay más cosas y probablemente igual te interese más otra convocatoria que vamos a sacar dentro de nada, dentro de 15 o 20 días, que es ejecución de proyectos y máster. Pero bueno, habría que mirarlo. Siempre lo digo, que si no lo sabes, si no sabemos exactamente qué es lo que vais a hacer, pues conviene mirarlo con calma. Seguimos también con Yolanda, en este caso sobre cheques. Los certificados de experiencia del proveedor son puntuados con 10 puntos y su ausencia de 0 puntos. Pero no implica la exclusión por ausencia de certificados. No implica eso. No implica eso, pero sí es verdad que esos puntos ya no los tienes. Entonces, bueno, si se pueden conseguir esos certificados, mejor. Mejor porque, bueno, son 10 puntos, como mínimo tienes que tener 40 de 100 y, bueno, 10 puntinos, pues siempre están bien. Van sumando. Lo de los criterios de valoración es muy importante revisarlos. Voy a pasar a la última pregunta de Yolanda y luego vuelvo a la de Bruno. Y la última, ¿los proyectos de consultoría de certificación solo está referida a las certificaciones enumeradas en las bases o puede cubrir la que una empresa quiera hacer respecto a un producto nuevo que se haya creado? Vale. Bueno, lo de la consultoría de certificación. Está todo en la convocatoria. Si no, no pasa nada, lo hablamos. Hay unas que están excluidas sí o sí, que son las de obligado cumplimiento. Esas no entran. Y la ISO 9001 y la ISO 14001 tampoco entran. Ni tampoco aquellas que tengan que ver con el marcado CE. Entonces, ¿qué es lo que entraría? Lo tienes en la convocatoria, está tanto en la propia convocatoria, en el resumen que habla de la certificación, como en los criterios de valoración. También hay una serie de certificaciones que nombramos por su nombre, que puedes echar un ojo a ver si es alguna de estas la que te interesa. Y si no, lo miramos, nos llamas, nos mandas un correo, miramos a ver que esa certificación entre. Pero acuérdate que no puede ser de obligado cumplimiento porque entonces ya directamente te dirían que no. Continuamos con Bruno de Lucas Asincar. Buenos días. ¿Puede una pyme presentar dos proyectos a la convocatoria cheques dentro de la misma modalidad, concretamente modalidad de asesoramiento tecnológico dentro de la misma modalidad? Gracias. Eso, habíamos comentado, porque habían hecho una pregunta anterior parecida, que estaba muy bien planteada, habíamos comentado que no, solamente se permite una solicitud por línea. Entonces, si una empresa quiere meter dos solicitudes de asesoramiento tecnológico, una de ellas se le va a decir que no. Entonces, no la metáis. Dejarlo para otro año. O intentamos buscar otra cosa, porque a lo mejor os interesa la ASTI. Vale. Juan, bueno, buenos días. Aunque no tendremos alguna respuesta. Asistente anónimo, no sé si son 600.000, 60.000 euros. Serán, sí, estaban divididos. Los de cheque. Sí. Los de cheque son los 600.000. Sí, espera que no me los sé de memoria. ATD son 900.000, eso es lo que... Vale. Sí, a ver, vamos a ver. Os comento un poco. Los 600.000 euros son la suma de los cheques de innovación y los cheques de desarrollo empresarial, de los que estos últimos no he hablado. Los cheques de innovación van a ser 500.000 euros y los cheques de desarrollo empresarial van a ser 100.000.
y eso hace una suma de 600.000. Os voy a dar el desglose de los cheques de innovación. Hay para asesoramiento tecnológico 250.000, para digitalización de la empresa 200.000, para diseño 25.000 y para consultoría para la certificación 25.000. ¿Vale? Para que tengáis una idea. A ver, que esto es aproximado, que bueno, que luego se pueden hacer cambios. Si vemos que hay una de las líneas que es muy interesante, que ha tenido un montón de solicitudes y muy buenas, no las vamos a dejar fuera. Cogemos dinero de una línea en la que hayan sobrado. Así que no os lo toméis exactamente al pie de la letra. Pues seguimos. Tic-tac, tica. Buenos días. ¿Podría solicitarse el cheque para consultoría de implantación del ENS en la empresa? ¿Entraría también la certificación? Bueno, entraría la consultoría o la asesoría para certificarse. Es decir, ese asesoramiento que te tiene que dar una empresa, una consultora para certificarse. Eso sí entraría, pero la implantación en sí creo que no. Pero bueno, lo miramos con más calma. Son cheques de queréis. consultoría. Es el cheque de certificación y entonces lo que entra en realidad es a esa empresa de consultoría a la que tú vas a contratar para que te diga cómo tienes que hacer las cosas para poder certificar. Yolanda, ¿puedes explicarnos un poco más lo del programa PADI para la convocatoria de ayudas a transformación digital? Gracias. Bueno, voy a explicar muy someramente, ¿vale? Porque no es exactamente un programa que yo controle muy bien, pero es también para asesoramiento. Tened en cuenta que este proyecto es dinero que viene de la Unión Europea. Entonces, las empresas que se presenten van a tener hasta 30.000 euros de asesoramiento, que se lo va a realizar un centro tecnológico. Esos 30.000 euros de asesoramiento, es decir, el 100% de esos 30.000 euros, va a ser subvencionado. Es decir, que vosotros lo único que vais a tener que poner, es decir, la empresa lo único que va a tener que poner es el IVA. Entonces, además, una vez que lo pidas, es cuando te dan esos 15 puntos para ayudar a la transformación digital. Entonces, conviene que lo miréis, está todo en la página web. Pero bueno, es asesoramiento. Cuando tenéis algo, un problema en la empresa, en vuestra pyme o como autónomo y te das cuenta de que hay algo, un problema que tienes que resolver, pero que no tienes las armas adecuadas para ello. No están a nivel comercial disponibles, sino que hay que indagar un poco y hay que personalizar ese software o hay que personalizar esa máquina o hay que personalizar ese asesoramiento para que lo individualicen para lo que tú estás buscando. Entonces, para eso es para lo que vale el programa PADI. Esto lo explica muchísimo mejor mi compañera Paula Fernández, que está ahí a vuestra disposición, que tiene agenda abierta y por favor, llamarla a ver si podéis recibir este tipo de asesoramiento. Sí, además, bueno, yo también os animo porque además dentro del Digital Innovation Hub pues hay un inventario de todos los grupos de investigación e innovación, de lo que hace cada uno y cómo os puede ayudar en cada una de vuestras necesidades. Si tenéis una necesidad que no habéis cubierta, acercaros al ASDI y a ellos atenderán perfectamente, tanto en asesoramiento como incluso para iniciar algún proyecto ya un poco más igual de I+D, porque bueno, son para soluciones nuevas, pero bueno, la verdad es que es muy interesante que os vayáis acercando también a estos nuevos instrumentos, estas nuevas posibilidades que hay de financiación, en este caso nacional y europeo. Juan M. Queremos desarrollar un programa que nos permita enlazar datos de un programa interno con un programa de facturación tipo A3. ¿Dónde estaría esto? ¿ATD? ¿Cheque? Bueno, yo creo que esto lo metería por digitalización, el cheque de digitalización. Lo digo por lo siguiente, porque hay algo que no os he comentado, porque es que no me daba tiempo a todo, que no os he comentado, pero lo normal es que esto de lo que me estáis hablando sea un ERP. Entonces, si es un ERP en ayuda a la transformación digital,
los únicos ERPs que entran son aquellos que van a meter muchos módulos. En este caso es obligatorio meter más de 10 módulos. Puede ser o bien de recursos humanos, de proyectos, de calidad, de clientes, de datos comerciales, de lo que queráis hacer el ERP, que vais añadiendo los módulos, pero tiene que ser 10. Entonces, creo que por lo que me estás contando, no es un proyecto de mucha enjundia, que va a cambiar demasiado o que va a hacer una transformación digital amplia de tu empresa. Entonces, lo mejor es ir al cheque de digitalización. Lo digo porque además en ayuda a la transformación digital te van a exigir más de 10.000 euros y a lo mejor no vas a llegar a ello. Pero bueno, todo se puede mirar y se estudia. Pues seguimos con Bruno de Asincar. Las cooperativas beneficiarias de las ayudas de cheque, gracias. Bueno, las cooperativas en realidad son una empresa casi como cualquier otra. Es una empresa con ánimo de lucro y que son lo que se llama de fomento social, pero bueno, no deja de ser una empresa que tiene ánimo de lucro y todo. Así que en principio no habría problema. Otra cosa sería que nos encajara o no, que tuvierais todos los requisitos. Pero sí, en principio no habría problema. Pues seguimos con la siguiente. Inés. Gracias a ti, Inés. Marina Rayón, vais a organizar webinar para el otro tipo de cheques de desarrollo empresarial. Muchas gracias. Bueno, en principio yo voy donde me digan y hablo de lo que me pidan. Así que me da la impresión de que Sí. probablemente desde la propia agencia Sequence se vaya a hacer una de cheques, pero no os lo puedo asegurar. Así que ante cualquier pregunta, lo mejor es que nos llaméis. Van a funcionar igual que los cheques de innovación, es decir, tiene que haber un importe mínimo subvencionable, tiene que haber una cuantía, va a funcionar igual, tiene unos criterios de valoración y todo. Solo que en vez de ser destinados a transformación digital, suelen estar destinados a protocolo familiar, a profesionalización de la gestión empresarial y también tenemos para crecimiento de la empresa. Y eso vale para cualquier sector, prácticamente. Pero ahora mismo no te puedo asegurar que vayamos a hacer ninguna webinar solamente para eso. A lo mejor para cheques sí lo hacemos desde la agencia Sequence, pero todavía no me han comunicado nada. Es que es tan reciente la publicación que la Es verdad que empezó hoy ayer ha y va a sido estar hasta el 1 de julio, así Pero- que tenemos tiempo por delante todavía. Sí, yo creo que igual desde FADE también nos Lo miramos a ver. pedimos y hacer igual una de cheques específica contando un poco las dos, sobre todo esta segunda parte, que concierne más a otro departamento, pero que a nosotros nos interesa especialmente por el tema de crecimiento y también por los protocolos familiares. Buenos días, en asistente anónimo. El año pasado pedimos subvención a Industria 4.0 para adquirir un software y se nos rechazó porque no era un software de reciente creación. ¿Tenéis algún listado de software que podría entrar o año de creación? No. Además, tampoco te sabría decir, hasta que mire tu expediente, no te sabría decir exactamente qué es lo que ha dicho el técnico que no podía valer. Pero bueno, si nos llamas, lo hablamos, miramos a ver el informe que te hizo el técnico y miramos a ver cómo personalizar un poco la solicitud de este año para que acertemos y que al técnico que lo valore le guste y que considere que puede encajar en esta ayuda. Muchísimas gracias, Paula. Asistente anónimo, perdona, pero el importe máximo es de 15.000 por cheque o el conjunto de los 4 cheques. Y por otro lado, la digitalización, ¿podrían ser mejoras de digitalización en logística de almacenes, digitalización de albaranes y facturas? Vale. Bueno, la primera parte de la pregunta ya la hemos contestado, que como dije antes, era muy, muy buena pregunta y a mí se me olvidó ponerlo en la presentación. Se necesita por lo menos, es decir, una solicitud, no podéis poner más de una solicitud por línea. Y cada una de ellas es independiente, así que tiene los requisitos y los criterios de valoración independientes, ¿vale? Eso ya está contestado. Por otra parte, la digitalización, ¿podrían ser mejoras de digitalización en logística de almacenes? Sí,
Si acudes a la convocatoria, al apartado de cheque de digitalización, ahí está todo lo que entra. Así que en principio yo le veo encaje, siempre que se respete el importe mínimo subvencionable, el máximo, no creo que haya problema, está bien. Alejandra, ¿un desarrollo específico para mejora de un producto concreto entraría como proyecto ayuda a transformación digital o esos proyectos deben enfocarse como una mejora de proceso productivo? Gracias. Vale, bueno, en ayuda a la transformación digital habíamos comentado que entraba la mejora del proceso. Entonces, esto creo que ya salió anteriormente. Si de lo que se trata es de algo que vais a mejorar para vosotros mismos, entonces entraría en ATD. Pero si se trata de algo que estáis realizando para luego vendérselo a un tercero, entonces no encaja en ATD. Lo miramos con calma exactamente a qué os estáis refiriendo, pero tiene que ser para mejorar vuestro proceso productivo, para hacer la transformación digital, pasar del lápiz y el papel a la pantalla y del analógico al digital, pero siempre con vistas a vuestro proceso, a vuestro producto, no con vistas luego a lo mejor a vendérselo a otra persona. Bueno, cualquier cosa lo tratamos de forma más pormenorizada. Rebeca Gonzalo, hola, indican las bases, los servicios de la línea de asesoramiento tecnológico deberán ser presentados por centros de innovación y tecnología o centros de investigación, mientras que los del resto de líneas deberán ser presentados por empresas especializadas en las diferentes temáticas con experiencia en la realización del tipo de servicios correspondientes. Esas otras empresas especializadas pueden ser autónomos, necesariamente deben ser pymes. Gracias. Vale. Bueno, había 4 cheques, ¿verdad? De innovación, asesoramiento tecnológico, digitalización, certificación y diseño. Vale. El primero de ellos, que ponemos ahí siempre primero asesoramiento tecnológico, ese tiene que ser con centros tecnológicos, la Universidad de Oviedo, entendiendo este tipo de centros que pueden ser de aquí de Asturias, que tenemos unos centros estupendos, o también pueden ser, bueno, del extranjero o nacionales, pero bueno, en principio lo que suele hacer la gente es acudir a los centros tecnológicos de Asturias, que son estupendos, está ahí Asincar, para industria agroalimentaria, bueno, tenerlo en cuenta. Ese es, digamos, quien tiene que prestaros el servicio. Si lo que estamos hablando son de líneas, de las líneas de digitalización, de diseño y de certificación, entonces tiene que ser cualquier empresa o autónomo que tenga la capacidad necesaria. Es decir, que veamos que de verdad se dedica a eso. Le vamos a tener que pedir algunos datos, el IAE, y por eso os pedimos ese certificado de servicios prestados, por lo menos de 3 empresas de servicios prestados. Eso es importante. Pero bueno, me da lo mismo que sea un autónomo o una pyme. Lo importante es que tenga la capacidad adecuada y necesaria. Fenomenal. Paula. Yolanda, la consultoría para implantación de solución SEO, visibilidad, targeting, SEM, mayor visibilidad en motores de búsqueda, sería un proyecto de digitalización o de crecimiento en la línea de marketing. Puedes meterlo como digitalización. Creo que hay en digitalización, si vais bueno, es que está la convocatoria aquí y la verdad lo explica bastante bien porque dice lo que entra y lo que no entra. Y una de ellas, la digitalización, habla de todo lo que podría entrar. Entonces, va a entrar también el software avanzado, ERPs y todo eso. Y hay unos de ellos que habla de Internet de las cosas, de convergencia de canales y contenidos avanzados. Entonces, a lo mejor tened en cuenta que esto de la digitalización no es hacer una página web, ¿vale? Las páginas web, si necesitáis hacer una página web, no va por aquí. Lo que necesitáis entonces es probablemente ir aquí digital, pero esa es otra ayuda de la que se puede hablar en otro momento o nos llamáis y os comentamos. Lo que entra en digitalización es justamente esto que entra aquí. No entra de por sí la realización de páginas web porque hay otras herramientas y hay otras ayudas que van a cubrir ese perfil. ¿Vale? Gracias, gracias de Alejandra también. Juan, hola de nuevo, estoy viendo la tabla de cuantías, cheque, por ejemplo, para digitalización,
se indica importe subvencionable 10.000 euros, importe de ayuda 5.000 y además importe de subvención 5.000, importe de ayuda 2.500. ¿Podríais aclarar esto? Vale. Bueno, El ese proyecto es... HTML tendría una de 2.500. Yo ya sí, sé esto sí, por lo que sí, va, porque la sí. verdad es que es un poco lío, sí. lioso. Es un poco lioso. Digamos que el cheque de digitalización tiene dos posibles importes mínimos, que va a depender del tipo de digitalización que la empresa lleve a cabo, porque puede ser una digitalización muy pequeña, es decir, de escasa cuantía, o puede ser una digitalización mucho más profunda. Entonces, para eso tenemos dos límites. Siempre respetando que no se puede superar los 15.000 euros, podemos tener un cheque que supere los 10.000 o otro cheque que supere los 5.000. Si estamos hablando de escasa cuantía, siempre hablando de pymes, porque tened en cuenta que también están por ahí los autónomos que tienen otros límites. Pero vamos a centrarnos en el de las pymes porque si no esto es una locura. Y si tenéis cualquier duda nos llamáis. La cuantía, el importe mínimo subvencionable tiene que ser en digitalización de dos tipos, o bien entre 5.000 y 10.000 euros, o bien entre 10.000 y 15.000 euros. Si, por ejemplo, pedís un cheque que sea entre 5 y 10.000 euros, os vamos a dar la mitad de los 5.000, es decir, 2.500. Sin embargo, si lo que pedís es uno entre 10.000 y 15.000 euros, os vamos a dar la mitad de esos 10.000 euros, es decir, 5.000. Tenéis que mirar el que sea más adecuado al proyecto de digitalización que vais a realizar. Tenéis que hablar con esa empresa asesora, consultora tecnológica y decirle, yo quiero hacer esto, ¿cuánto me va a costar? Él os dice 5.000, pues pides el cheque de 5.000 y os damos 2.500. La empresa te dice, esto es gordo, por lo menos te va a costar 10.000 euros. Pides el cheque de importe mínimo subvencionable, 10.000 euros, y te damos el de 5.000. Es complicado, ¿eh? Es complicado. Bueno, pues vamos a pasar a la presentación y luego también lo tenéis en la página web de Sequence, incluso, bueno, lo que os decía Paula, si vais a presentar una propuesta tenéis que revisar las bases reguladoras y la convocatoria que viene explicado, muy bien explicado, y viendo los topes de para pymes y para autónomos, los máximos y los mínimos, porque también es importante mirar los mínimos y los máximos en el caso de los cheques. Y bueno, vamos ya con la última pregunta de Bruno de Asincar. Si una pyme es comprada por una gran empresa, pero sigue manteniendo su CIF, número de trabajadores, facturación, etcétera, ¿se sigue considerando pyme y en consecuencia sería beneficiaria? Gracias. Tiene mala pinta. Tiene mala pinta. Tiene mala pinta. Bueno, ¿cuánto te voy a absorbe? explicarlo un poco más, pero tiene mala pinta. A ver, cuando hablamos de pequeña, mediana empresa, gran empresa y todo esto, para las subvenciones, tenemos que tener en cuenta lo que dice la Unión Europea. Hay una guía que podéis consultar en la página web de la agencia Sequence, que es para calcular qué soy yo. ¿Soy una gran empresa? ¿Soy una pyme? ¿Qué soy? ¿Vale? Entonces, que una pyme sea comprada por una gran empresa, es decir, que probablemente la pyme, el 100% de su capital, sea de una gran empresa, suena a gran empresa. Y por lo tanto, no puede ir a los cheques. Porque solamente para pymes y autónomos. Pero lo miramos, miramos a ver y vosotros también lo podéis consultar sin problema. Esto no es esto no es blanco o negro, puede haber otra cosa de la que yo a lo mejor no me estoy dando cuenta o cualquier cosa con esta información. Pero suena mal, suena mal. Sí. Ya pasa a ser parte del grupo. Sí, porque ya formas parte de una gran empresa. Juan, entendido, este sí que es la última, el importe del cheque lo cobra directamente a la consultora, gracias de nuevo. A ver, normalmente el beneficiario es el que tiene que presentar la solicitud. Entonces, a quien nosotros le vamos a pagar es al beneficiario. Y luego el beneficiario puede optar haber pagado el cheque, haber pagado la totalidad del proyecto al proveedor tecnológico, a la empresa de consultoría, asesoría. Tened en cuenta que nosotros nunca pagamos hasta que está todo listo, pagado, justificado, facturado, todo. Entonces, lo normal es que vosotros como beneficiarios
seáis los que paguéis el servicio, que luego nos presentéis la justificación y que nosotros os lo paguemos. Eso es lo normal, ¿eh? Es verdad que otros años se podían permitir otras fórmulas, como que la mitad se lo pagábamos nosotros al proveedor tecnológico. Bueno, verdaderamente yo creo que es mucho más sencillo esto, ¿eh? Pero bueno, miramos a ver qué solución podemos darle, ¿eh? Pero yo creo que es mejor que cada uno se pague lo suyo, que lo justifique, y que luego nosotros se lo paguemos al beneficiario. La última, la verdad es que hemos tenido un debate Sí, de lo no. más interesante. Carlos, buenos días, soy de Bego Costa. Dos cocinas. Tenía entendido que hubo cambios en las dos convocatorias, entiendo. De pinta y de contratación. Vale, esto no es de aquí. No es de aquí, es de No es de otras. cheques, ¿vale? Mañana voy a hacer la de promoción internacional y técnicos de comercio exterior. Sí. Voy a hacer esa desde la agencia Sequence. Yo creo que esta pregunta es para Sí. ti, ¿eh? Pero nos llamas y te la resolvemos. Sí. Bueno, pues por el momento ya no hay más preguntas. Es cierto que se ha extendido bastante el webinario, casi, bueno, más de media hora, pero bueno, yo creo que este debate y estas preguntas son importantes. Es importante atenderlas porque resuelven muchas dudas que tenéis todos al final y que son importantes de analizar. Yo solo recordaros, bueno, cosas importantísimas, el efecto incentivador en ambas convocatorias, es decir, no comenzar a realizar nada hasta presentar la solicitud de la ayuda. Recordad los plazos también de solicitud. No lo dejéis para el último día, que luego siempre hay problemas, que cuando hay una presentación digital, pues eso puede faltar la firma, puede faltar el jefe, y todos nos hemos visto en estos problemas, así que si podéis hacerlo con antelación, mejor. Y luego, por último, a la hora también de presentar la solicitud y de cara también a que el proyecto tenga éxito para que sea aprobado, mirad siempre los criterios de valoración, uno a uno, los puntos. Y yo creo que es importante a la hora de Son puntos conseguir. objetivos, Exacto. están ahí a la vista de todo el mundo, os los podéis hacer vosotros mismos. Concurrencia competitiva, entonces es importante que veáis los criterios de valoración y que tengáis también en cuenta pues, la justificación a la hora de recibir luego el pago de la subvención. Nada más porque se nos ha alargado un poquito, pero bueno, yo creo que ha sido muy interesante. Solo quiero dar las gracias a Paula. Como siempre ha sido muy descriptiva, muy interesante la jornada, el webinario. Así hemos tenido el debate que hemos tenido, que siempre salen preguntas muy interesantes. Agradeceros a todos vosotros la asistencia online. Sabéis que os vamos a enviar la presentación. También está grabada esta jornada, así que podréis consultarlo a través de nuestro canal. También se lo enviaremos a Sequence. Y nada, muchísimas gracias por estar con nosotros y nos vemos en la siguiente jornada que seguramente organizaremos dentro de poco. Desde luego, desde mi parte, con la de proyectos de I+D y otras convocatorias de Sequence, que lo que dijimos inicialmente, estad atentos al calendario porque ahora van a salir unas cuantas y es interesante que vayáis viendo las fechas. Nada más, gracias y Gracias Paula, a vosotros muchas por estar gracias. ahí. Hasta la próxima.